Hey guys, how are you? Well, my friends, today we're gonna see the present simple negative sentences and questions. Chicos, el día de hoy vamos a ver presente simple en su forma negativa y en preguntas, ¿ok? So let's go to the matter. Chicos, in negative sentences, utilizamos the English nature, la naturaleza en inglés, right? So subject, auxiliar, verb, and complement, right? Now, ahora chicos, if you pay attention here, si prestamos atención, we add a new word, agregamos una palabra nueva. It is the auxiliar do, es el auxiliar do. ¿Listo, chicos? Now, we add also, también le colocamos aquí the negative form, la forma negativa, not, but in this case, pero en este caso, chicos, it is contracted, está en contracción, ¿vale? Entonces, for the subject, para los sujetos I, you, they, and we use the negative, utilizamos el negativo don't, right? So we use the auxiliar do and the negative nt, right? Contraction. So we say is don't. Decimos you don't drive, el verbo se mantiene igual, and then we put the complement, el complemento que sería car, right? Remember one thing, chicos, recordemos una cosa. When we were creating, cuando estábamos haciendo oraciones afirmativas with I, you, they, and we, ¿cierto? The verb, el verbo keeps the same, remains the same. El verbo se mantenía igual, no changes, sin cambios, no conjugation, no conjugaciones, ¿vale? Now, the only new word we add here, la única palabra nueva que agregamos aquí es don't, right? Don't. And that's the way we make the negative form, right? Y es la única, y esa es la manera en que hacemos la negación, ¿ok? Solo agregándole don't. You can say this, puedes colocar esto o hacer esta negación with whatever verb, con cualquier verbo, without conjugation, right? Sin conjugación, so you put it normal, lo ponemos normal, without problem, sin problemas. ¿Listo? So if we say, I don't drive a car, yo no manejo, no conduzco un auto. You don't drive a car, tú no manejas un auto. They don't drive a car, ellos no manejan un auto. And we don't drive a car, no manejamos un auto. Okay? So this is the way, right? Es la manera que se hace. Then we're going to move, ahorita vamos a ver how do you make it, cómo lo hacemos, like step by step, como paso a paso. Now, in the third person, right, con la tercera persona, chicos, recuerden que es he, she, and it, right? There are few changes, hay algunos cambios, ¿listo? The first thing, la primera cuestión es que we add the same auxiliar, el mismo auxiliar que es do, right? But remember, pero recuerden, chicos, que con he, she, and it agregamos la ES, ¿vale? This case, en este caso, we added, lo agregamos to the auxiliar, al auxiliar. Entonces, el auxiliar completo es das, ¿vale? And now we have the auxiliar, right? Ahora que ya tenemos el auxiliar, we just add the negative form, right? Le agregamos la parte negativa, que es el not. Complete word, ahora una palabra completa, en contracciones, doesn't, ¿ok? Ese sería el auxiliar negativo, negative, for the third person, con la tercera persona. Entonces tenemos el auxiliar does, negative, y el negativo. Now, you say, usted va a decir, bueno, los verbos deberían estar conjugados, es tercera persona, right? Muy bien. The thing is, la cuestión es, chicos, that because the auxiliar already has the ES, como el auxiliar ya tiene la ES, it's not necessary to put it twice. No es necesario ponerlo dos veces. Now, if you see here, guys, in negative sentences, the verb doesn't need the S, ES, or IS. Okay? No hay necesidad de conjugar el verbo in negative, right? En negativos, yes. Pay special attention in that. Just negative, solo negativos, ¿vale? Entonces, there's not a necessity, no hay necesidad porque ya tenemos the auxiliar conjugated, right? El auxiliar ya está conjugado. So we have, he doesn't kiss a car, right? Como él no besa su coche o un coche, right? And she doesn't wash a car, right? Como ella no lava el coche, okay? And finally, y finalmente, tenemos como, well, it doesn't, esto no, doesn't fix, esto no arregla, right? The car, right? No arregla el coche. ¿Listo, chicos? So this is the way, ahorita vamos a ver step by step, paso a paso, cómo las construimos, ¿ok? Now we have the questions, las preguntas, chicos, and questions are really easy. Las preguntas son muy sencillas, right? We have a really easy way, una manera muy sencilla.
Now, again, we have the extended nature, la naturaleza extendida, but we just make a change here. Les hacemos un cambio aquí, ¿vale? Ya no empezamos con el sujeto, but we start with auxiliar. Pero empezamos con el auxiliar, right? So we have auxiliar, subject, verb, and complement, right? Ahora el cambio que tenemos es in the nature, es en la naturaleza, ¿listo? En todas las preguntas, in all the questions that you will see in English, que vamos a ver en inglés, in whatever tense, en cualquier tiempo, this will be the form. Esta va a ser la forma. Always, siempre. There is no changes, right? No hay cambios. Siempre vamos a tener el auxiliar, después vamos a tener el subject, el sujeto. Then we go to the auxiliar, el verb, el verbo. And finally, y finalmente, the complement, el complemento. ¿Listo? Okay, now we have here some examples. Tenemos algunas preguntas of the questions de las, tenemos algunos ejemplos de las preguntas, right? So, we start with the auxiliar do, tenemos el auxiliar do, después el sujeto you, the verb play, and the complement. Y tenemos una pregunta como, do you play the piano? Right? Como, ¿tú tocas el piano? This is a question of yes, no, right? En esas preguntas tú respondes yes or no, dices sí o no. ¿Listo? Let's see a more graphic form, una manera más gráfica de hacerlas. ¿Listo? Las preguntas, y ahorita vamos con las oraciones negativas. And we have here, ¿listo? Entonces, chicos, as we said, we first put the auxiliar, right? Vamos a ver, fijar esto así. Primero ponemos el auxiliar, que es do, right? Luego, recuerden que el auxiliar do es para quién? I, you, they, and we. Exactly. Muy bien. And then we put a verb, un verbo think. And then we have a complement, right? Un complemento. So if you ask someone, si le preguntas a alguien, do you think about me? Como, ¿tú piensas en mí? Entonces, esa persona te puede decir yes or no. Sí o no. ¿Vale? Is a possible answer. Es una posible respuesta. Now, this is with all. Así es con todos los sujetos, right? With all the subjects, con todos los sujetos, I, you, they, and we. ¿Listo? So remember, el auxiliar is do. El auxiliar is do. Now, with the questions, ahora con las with the questions in third person, con las preguntas en tercera persona, tenemos he, she, and it, right? Y ahora, chicos, tenemos does he live? ¿Listo? Vive, right? Él o ella, ¿cierto? Sin embargo, esa oración como que está mal, como que no se entiende. Aquí agregamos, en algunos casos, chicos, algo que se llama WH question, ¿listo? Preguntas W, right? Que nos sirven para indicar like a place, como un lugar. Y ahora esta oración sí tiene sentido. Decimos, where does he live? ¿Listo? ¿Dónde vive él o ella o esto, right? He, she, or it. ¿Dónde vive él? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive? ¿Ok? It's very important, guys. Es muy importante, chicos, that you have in mind, que tengan en cuenta this nature, esta naturaleza, ¿vale? Como les comenté, siempre todas las preguntas van a empezar con el auxiliar, el sujeto, the verb, and the complement, el verbo y complemento. Most of them, la mayoría de ellas, always, in some cases, en algunos casos, tiene WH questions, ¿listo? Que son las que nos permiten preguntar dónde, cuándo, por qué, ¿cierto? Entonces, estos son unos ejemplos. Now, if we read the previous sentences, si leemos la oración anterior, con un why, que es por qué, ¿cierto? Decimos, why do you think about me? ¿Por qué tú piensas en mí? Well, is an open question, right? Es una pregunta abierta. So, there are multiple answers, hay muchas opciones, a variety of answers, muchas variedades de respuestas, ¿vale? And now, o podemos preguntar, when do you think? When do you think about me? ¿Cuándo piensas en mí? Right? Like in which case, ¿en qué casos? All the time, todo el tiempo. Right? It will be an answer. Puede ser una respuesta, or there are a lot of answers. Hay muchas respuestas. Okay? So this is how we create, así es como hacemos las preguntas in present simple, right, guys? It's so simple again, right? Es muy sencillo. Just have to bear in mind, so hay que tener en cuenta this structure, la estructura, or we say la naturaleza en inglés, okay?
Now, my friends, ahora chicos, let's take advantage, aprovechemos y veamos unos ejemplos en negative, listo, en negativos, ok, so, remember, recordemos, ¿cuál es el auxiliar de I, you, they, and we? Of course, the auxiliar is do, yes, muy bien, y ahora pues toca colocarle the negative form, la parte negativa, que es, puede ser así, do not, ¿vale? Esa sería como una forma, let's say, separated, separada, de decir no, ¿cierto? And now, y también podemos decir, the one I show you, la que les mostré hace un instante, ¿vale? That is in this way, que es de esta manera. Don't, right? Y acá hay otros verbos, chicos. Variety of verbs, muchos verbos, ¿vale? Entonces tenemos, you do not fish in the lake. Como que tú no pescas en el lago, right? Or they, ellos, don't catch a fish. Como ellos no atrapan un pez. Okay, now, this is a really simple way, es una manera muy sencilla, chicos, para crear negative sentences, dice oraciones negativas, in present simple. Ok, remember, este auxiliar do solo es para I, you, they, and we. Ok, now, let's move to the next. Vamos a movernos al siguiente, that we have he, she, and it. ¿Listo? This is the third person, esta es la tercera persona. And now, my friends, y ahora chicos, if you see, si ustedes ven, the verb is conjugated, el verbo está conjugado. Entonces, si decimos, she drinks alcohol, como que ella bebe alcohol. He flies, okay, in the park, right? Él vuela en el parque, right? He flies in the park. And it washes the machine. Y como esto lava la máquina. So, if you see, si ustedes ven, chicos, is the ending. Tiene los diferentes conjugaciones en tercera persona. ¿Listo? Now, as I told you, como les comenté, the auxiliar is the same as do, ¿cierto? But, pero, what we have to add, que hay que agregarle, exactly, porque estamos en tercera persona, y agregamos es, ¿cierto? Muy sencillo. Ahora, we just have to put the negative form, la parte negativa, que sería en este caso, not, of course, not. And there we have, listo, aquí tenemos, listo. However, we haven't finished. Sin embargo, no hemos terminado, chicos. The endings, las terminaciones, are not necessary, no son necesarias, ¿vale? So we remove them, right? Así que las quitamos, ¿vale? We put the verb, ponemos el verbo normal, ¿listo? Infinitive, en infinitivo. No conjugation, sin conjugación. And this is how, y así es como creamos a negative sentence, una oración negativa in third person, en tercera persona. Solo decimos he does not, él no fly in the park, como que él no vuela en el parque, en el parque, sorry. Then we have she doesn't drink alcohol, como ella no bebe alcohol. Y después decimos it does not wash a machine, right? Como esto no lava la máquina, ¿vale? Of course, I missed the negative contractive form, so me faltó la manera in contraction, en contracción. Oh my gosh, que aquí está. Doesn't, okay? This is the other way, right? Esta es también otra manera de decir el auxiliar. Here it is. Don't, and doesn't. It doesn't. Okay, my friends. So that is how, así es como nosotros, okay, that is how we make negative sentences, hacemos oraciones negativas, right? And also, y también, chicos, this is how we create, así es como creamos the questions, las preguntas. ¿Listo? In present simple, el presente simple. Okay, no, just some examples, algunos ejemplos que tenemos aquí. I said, I play the guitar. Negativo sería, I don't play the guitar, or I don't play tennis. Okay. Después tenemos, my father drives a car, mi padre maneja un auto. Y decimos, my mother doesn't drive a car, mi mamá no maneja un auto. Okay. Just few examples, solo unos pequeños ejemplos. Now, examples of questions, ahora ejemplos de preguntas. Well, here we have some of them, right? Aquí tenemos algunos de ellos. Here we have, aquí tenemos, listo. Te decimos, esto es yes, no question. O sea, sí o no es la respuesta. We say, do you play the piano? ¿Tú tocas el piano? Yes, I play it. Sí, sí lo toco. Or no, I don't. O no, no lo hago. ¿Listo? There is also, también se puede con los WH question. Recuerden, chicos. Entonces decimos, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Ok? Or where does he come from? O de dónde viene él, right? O aquí dice, where do they work? O dónde trabajan ellos. ¿Listo?
Las otras preguntas como, do Rita and Angela, o sea, este ejemplo que do Rita and Angela, o sea, two people, dos personas, I mean, they, es decir, ellos, ellas. Entonces, Rita y Angela live in Manchester. ¿Viven Rita y Angela en Manchester? Yes or no, sí o no, ¿cierto? Sí o no, sería la respuesta. And finally, y finalmente como, does Jack, ¿cierto? Does Jack play football? ¿Listo? Does Jack, recuerden que Jack es un he porque es el nombre de un hombre, he, entonces por eso el auxiliar es does. Entonces, does Jack play football? Como, ¿juega Jack fútbol? Y la respuesta es yes or no, sí o no. ¿Ok? Excellent, my friends. Listo, chicos. Let's see this video. Vamos a ver este video. Here are certain examples. Aquí hay algunos ejemplos of positive, negative, and questions in present simple. Okay? So let's see certain examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Nice. When do you start your day? Oh, here is one, right? Acá you know. When do you start your day? Right? Como, ¿cuándo, auxiliar, tú empiezas tu día? Right? ¿Cuándo empiezas tu día? Or a qué horas podría entenderse in our Spanish, en nuestro español. ¿Listo? So, when do you start your day? When do you? Acá está the nature, la naturaleza, as it is, as como debe ser. Do you start? So, entonces, auxiliar verb complement. Auxiliar subject verb complement. Y tenemos acá the WH question. Tenemos acá la pregunta W. Muy bien. Now, pay attention to the answer. I get up very early, around 6. Que entonces dice, I get up, ¿cierto? Yo me levanto muy temprano. Okay, let's reduce a little bit the speed. ¿Listo? And I get to work at 7. Okay, I get to work, como yo debo trabajar a las 7. I have my first class at 8:30. Okay, I have my first class, ¿listo? Yo tengo mi primera clase a las 8:30, 8:30. Ahora, recuerden chicos, I, no problem, have, verbo have, no conjugation, sin conjugar. I don't get home until night usually. Here is, I don't get, right? Como que yo no llego a casa. Get home, esta expresión get home significa llegar a casa. I don't get home until night usually. Yo no, como que yo no llego a casa hasta la noche, usualmente. ¿Vale? Entonces, I don't, auxiliar, don't, in negative, en negativo. And what do you do for fun? Now look this question. This is, and what do you do for fun, right? Como, ¿y qué haces? What do you do? Este do es auxiliar y este do es verbo, right? How do we recognize them? ¿Cómo lo sabemos? Because of the English nature, por la naturaleza del inglés. Entonces tenemos acá como what, este sería the WH question, do sería the auxiliar, you the subject, do, again, este do sería el verbo, ¿vale? And for fun, como de diversión. Remember one thing, guys, recuerden una cosa, chicos, we don't have, nosotros no tenemos o no usamos este auxiliar do in our Spanish, en nuestro español. It's not easy. No se utiliza, we don't use it, we don't have it, no lo tenemos. So that's the reason why, esa es la razón por la cual, when I put it in Spanish words, es por eso que cuando lo pongo en español, I omit this, yo omito esto, I skip this. No lo digo, no lo pronuncio, es porque no existe. ¿Ok? Muy bien. Let's see the last answer. Damos la última respuesta y eso sería todo. In my free time, I go hiking. Ok. So, in my free time, en mi tiempo libre, I go hiking. Yo voy a caminar. Ok, hiking. Okay, my friends. So, this will be all. Eso sería todo, regardless to respecto a the present simple, el presente simple. With third person, con tercera persona, affirmative and negative, afirmativo, negativo, and also questions, y también en preguntas. Okay, my friends, this will be all. Eso sería todo, chicos. See you in next video.